Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nuevamente, por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por poder estar ante tu presencia, porque tú no estás limitado, Señor, a un solo lugar, sino que donde quiera que estemos, podemos invocar tu nombre y elevar nuestro corazón a ti. Y es lo que queremos hacer ahora, Señor, como el pueblo que tú has redimido. Queremos enfocarnos en ti, abrir tu palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos ministre. De verdad, Señor, queremos seguir siendo transformados por tu palabra. Creemos en su poder. Creemos, Señor, que ella es capaz de reformarnos completamente. Por lo tanto, estamos orando en el nombre de Cristo para que Él también interceda por nosotros y podamos verdaderamente tener la bendición de ser tocados en esta tarde por tu palabra, en aquellas áreas, Señor, que tú sabes necesitan una reforma. Tal vez conceptos equivocados que hemos mantenido por tanto tiempo, que tu palabra venga a renovar y a implantar la verdad en nuestro corazón para ayudarnos a vivir una vida verdaderamente auténtica y fructífera ante tu presencia. Señor, sabemos que estamos en un mundo lleno de maldad y aún, Señor, en nuestras carnes tenemos debilidad, pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Por lo tanto, oramos en el nombre de Jesús, que tú estés obrando en nuestra vida hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, como comenzamos a plantear el domingo pasado, la adoración al Dios vivo y verdadero debiera ser algo elemental en la vida de cada cristiano. Y hemos empezado, por lo tanto, a ver qué realmente significa eso. Si es algo elemental que debe estar en la vida de cada cristiano, ¿qué es? ¿Cómo es que se vive la adoración? Porque todo cristiano es llamado a vivir su vida en adoración al Dios vivo y verdadero. Esta es, diría yo, por excelencia, la vocación, como dice Pablo aquí en este versículo, o el llamado de nuestra vida. Y por esta razón se espera, si es nuestra vocación, si es nuestro llamado, se espera que ahora viva o me comporte en consecuencia. Y Pablo dice ahí, andando como es digno de la vocación con la que fuimos llamados a través del Evangelio. Y hermano, quiero llamarles la atención a mirar el término que en el original aparece aquí, digno. En el original es el término axios. Y saben, hay una connotación en su significado muy interesante. Y lo que quiere captar Pablo es esa connotación en el original. Y qué era lo que él quería expresar, es necesario comprender el significado de este término. Se refiere a algo así como una escala de valores, una escala superpuesta una enfrente de la otra. Una escala que debe estar en equilibrio armonioso. Y eso es exactamente lo que Pablo quiere transmitir cuando él usa este término, refiriéndose a nuestro andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y lo que él quiere es que tú pienses esto. Imagínate una escala que representa
tu vida de adoración de acuerdo a ese llamado, a esa vocación. Y ahora otra escala que representa tu estilo de vida o tu andar en la vida cotidiana aquí en la tierra. Y él dice, debes tener un equilibrio armonioso en esas dos escalas. Ambas deben estar ahora en armonía o en equilibrio, la una con la otra. Y así es, queridos, tanto nuestras acciones como nuestras omisiones aquí en nuestra vida terrenal deben corresponder, es el deseo de Dios, es el propósito de nuestro llamado, que corresponda exactamente a la vocación o al llamado que recibimos. Y si es así, pues entonces todo está bien. Si es así, entonces tienes la aprobación de Dios en tu vida. Entonces, permite que te pregunte. Y esta es una pregunta que ruego tú la hagas a tu corazón y tú la puedas responder con sinceridad. ¿Están superpuestas estas escalas en tu vida? ¿Dirías tú que ellas están en un equilibrio armonioso? ¿Qué te dice o qué te muestra tu escala espiritual con respecto a tu escala de la vida cotidiana aquí? Ahora, una cosa sin embargo es clara. Como personas integrales, nosotros estamos o no estamos involucrados en una vida de adoración al Dios vivo y verdadero. ¿Estamos o no estamos? Y hermanos, cuando digo personas integrales, me refiero a que no podemos ser una cosa en nuestra vida espiritual o querer ser, pretender ser una cosa en nuestra vida espiritual y ser otra diferente en nuestra vida terrenal. Si bien puede que en algunos haya una cierta dicotomía en sus pensamientos, en la realidad no puede ser así. O estoy viviendo mi vida de adoración como una persona integral en todas las áreas que integran mi persona, o no la estoy viviendo. Y hermanos, este hecho es llamado desde el Antiguo Testamento a que prestemos atención en él. Por ejemplo, fíjense conmigo Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Desde muy temprano se le llama al adorador, al creyente, a mirar este aspecto. ¿Y qué dice ahí Deuteronomio 6, 4 y 5? Texto muy conocido. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí se establece la norma para la vida del creyente, esa vida de adoración. Hermanos, el corazón denota el área de nuestra persona que toma las decisiones y controla el timón al navegar por el curso de nuestra vida. El alma es el asiento de nuestras emociones, sentimientos y voluntad. Y nuestras fuerzas denotan nuestro rendimiento tanto mental como físico. Y estas tres partes, corazón, alma y fuerzas, todas nuestras fuerzas, es lo que nosotros queremos referirnos como la persona integral. Y toda la persona integral, corazón, alma y fuerzas, deben estar involucradas en la vida de adoración. No puede haber una desconexión. Si en una de estas áreas nos salimos de la adoración, toda la vida de la persona de manera integral se verá afectada, incluso completamente. Quiero mostrarles algunos ejemplos escriturales. Allí en el primer libro bíblico, en Génesis capítulo 4, encontramos la historia de Caín y Abel.
muy conocida esta historia. Ambos fueron adoradores, fueron delante de Dios para adorarlo a través de un sacrificio. Sin embargo, lo que esta historia nos muestra es que la reacción de Dios fue diferente ante la adoración que presentó cada uno. Vamos a leer, por favor, Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Dice la Escritura: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hasta aquí, ustedes conocen la historia como sigue. Hermanos, se ha especulado mucho con respecto a cuál es la razón o cuál fue la razón por la cual Dios rechazó la ofrenda de Caín. Se supone que fue porque Caín no ofreció un sacrificio sangriento, una ofrenda sangrienta, como Abel. Por regla general, esto se justifica entonces con una frase que aparece en Hebreos capítulo 9, versículo 22, donde leemos: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, para que el hombre pecador pueda ser acepto delante del Dios Santo, tiene que presentar una ofrenda por el pecado. Y la ofrenda es, que Dios ha determinado que sea, es el derramamiento de sangre. Así que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y eso lo sabían estos adoradores. Entonces aceptamos esa interpretación como legítima bíblicamente. Ahora, volviendo al relato de la adoración de Caín y Abel, ahí en Génesis 4, surge sin embargo una segunda interpretación. Y es que el verso 4 nos dice que Caín hizo una ofrenda de los frutos de la tierra, mientras que Abel tomó de las primicias del rebaño de sus ovejas una ofrenda para el Señor. Hermanos, más adelante en Levíticos encontramos el tercer libro del Pentateuco, encontramos que habían ciertas ofrendas con alimentos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ofrenda de granos, que eran aceptadas por el Señor. Sin embargo, dice Levítico que solo lo mejor era bueno lo suficiente como para llegar a ser una ofrenda para ser presentada ante el Señor. En Levítico, por ejemplo, capítulo 2, versículo 1, habla de flor de harina. Flor de harina. Y en el capítulo 2, versículo 14, dice que esta harina fina, harina de primera clase, esa flor de harina, debía obtenerse del grano verde, es decir, del grano joven, es decir, de los primeros frutos, y que las espigas de maíz solo podían ser traídas o presentadas delante del Señor como una ofrenda desmenuzadas cuidadosamente y tostadas. En resumen, no me quiero extender demasiado aquí, los sacrificios de alimentos eran aceptados, pero solo lo mejor de las primicias era lo mejor y lo más precioso que se traía. Leemos allí en el mismo texto que Abel sacrificó ¿qué? De las primicias, de lo mejor del rebaño de sus ovejas, y lo trajo delante del Señor. Era lo más precioso que él tenía. Pero leemos que Caín simplemente tomó de los frutos de la tierra, trajo lo que halló allí a la mano, no lo mejor. Por lo tanto, si bien habría una parte de la persona de Caín que quería dar una ofrenda, otra parte no lo estaba siguiendo, no estaba en armonía perfecta, no había un equilibrio perfecto.
Y por tanto Dios no recibió su ofrenda, porque Dios miró la persona integral del adorador y vio algo allí que no estaba en perfecto equilibrio. De ahí se desprende, hermanos, que la adoración al Dios vivo y verdadero no puede ser llevada a cabo solo por una parte de mi persona, mientras que las otras partes no las involucramos. Lo que aprendemos es que la adoración debe ser integral, toda mi vida involucrada armoniosamente en la adoración. Somos una sola persona, y si una escala no está en equilibrio con la otra, entonces tampoco cuenta. Por lo que una conducta pecaminosa, una conducta irreverente, desobediente en la vida práctica, devalúa, y yo diría, invalida mi vida de adoración íntima. Esto también se puede ver en el siguiente ejemplo. En 1 Samuel 15 es el ejemplo concerniente al primer rey de Israel, Saúl. Y hermanos, el contexto ahí del capítulo 15 de 1 Samuel es que Israel estaba en guerra con los amalecitas. Ellos eran un ejército militarmente fuerte, bien armado. Allí ellos venían con más de 200.000 hombres para enfrentarse al ejército de Israel. Sin embargo, Saúl sabía que actuaba en nombre de Dios. Tengan presente esto. Saúl sabía que actuaba en nombre de Dios. Saúl sabía que ganaría. De hecho, obtuvo el triunfo en esa batalla. Los amalecitas cayeron, todos, hombres, mujeres y niños, murieron. Pero, conocen la historia, Saúl cometió un grave error. No destruyó todo lo que pertenecía a los amalecitas. Saúl hizo pequeñas excepciones. Mantuvo a Agag, el rey amalecita, con vida, y todo lo que era valioso, ovejas, joyas, herramientas, armas, ropa, lo guardó, no lo destruyó. Muy probablemente Saúl tenía la impresión subjetiva de que cabalmente había cumplido con el mandato del Señor, al punto que esas pequeñas excepciones que había cometido no jugarían un papel preponderante en absoluto. Tal vez pensó Saúl que si el mandato era acatado en su mayoría, algunas excepciones se pueden hacer, es decir, pequeños derechos especiales. ¿Me captas? ¿Me van siguiendo? Y por tanto, se permitió no obedecer plenamente la palabra de Dios. Al día siguiente, Saúl se confronta o es confrontado con el profeta Samuel. Y lo que es destacado aquí, hermanos, lo que el pasaje destaca de este encuentro es la desobediencia de Saúl. Por favor, lean conmigo capítulo 15 de 1 Samuel, versículos 13 y 14. 15, versículos 13 y 14 dice: Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Versículo 19. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová
tanto en los holocaustos y víctimas, es decir, en la ofrenda en sí. Se complace Jehová tanto en la ofrenda como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, el andar en desobediencia en algún área de nuestra vida cotidiana no puede ser compensado por adoración emocional o por el servicio, por más excelente o esforzado que prestes al Señor. Otra vez lo repito. La desobediencia en algún área de tu vida no puede ser compensada por adoración emocional o por el servicio más excelente o esforzado que presentes al Señor. Por el contrario, la desobediencia devalúa la adoración. Hermanos, Dios quiere nuestra vida entera enfocada en la adoración. La vida interior por un lado y la vida exterior, nuestras acciones y omisiones, que estén en perfecto equilibrio, en una escala perfecta la una enfrente de la otra, tal como lo presenta ese término ahí en Efesios 4:1, axios. Un ejemplo más, esta vez del libro de Isaías. Libro del profeta Isaías en el capítulo 1, versículos 10 y 11. Y ahí también encontramos, hermanos, la declaración bíblica central de que la adoración es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que involucra la persona integral, todas las partes de mi persona. La vida de adoración al Dios vivo y verdadero y la vida cotidiana terrenal jamás pueden separarse, sino que antes deben corresponderse la una con la otra. Isaías 1, 10 al 17 vamos a leer. Dice la Escritura: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y en Isaías 58, versos 2 al 7, se vuelven a repetir las mismas palabras. Noten. Isaías 58, 2 al 7. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso?
Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. La adoración interior por un lado y nuestra adoración en la vida cotidiana por el otro deben corresponderse en perfecta armonía. La adoración es pues fundamental para el estilo de vida del cristiano, para el andar del cristiano. Y hermanos, vayamos un punto más. Luego de haber considerado la adoración al Dios vivo y verdadero como el propósito primario de nuestras vidas, el llamado que hemos recibido, queremos analizar su naturaleza con más detalle. Y eso nos lleva al punto número 4. ¿Y por qué digo punto número 4? Y ahí entonces cabe un repaso a los puntos que hemos dado en nuestro primer sermón. El punto número 1 fue una aproximación a la adoración. El punto número 2 fue los fundamentos de la adoración. Y el punto número 3, la adoración como estilo de vida. Entonces, punto número 4, hoy queremos cubrir también la adoración como una respuesta. Si yo les preguntara, ¿dónde está el primer salmo de adoración en la Biblia? Quizás algunos de ustedes pensarían en el libro que está en el medio del canon, en el libro que lleva el nombre Los Salmos. Sin embargo, hermanos, hay algunos salmos que están antes. Y hay algunos salmos que son bastante tempranos, como por ejemplo el salmo que quiero llevarlos, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 15. Y este salmo de adoración se titula Cántico de Moisés. Por ende se trata de un salmo de alabanza o salmo de adoración. Ahora, el caso es que este salmo tiene una peculiaridad que comparte con los otros salmos de adoración y que frecuentemente esta peculiaridad es pasada por alta. Hermanos, peculiaridad que cuando es tenida en cuenta nos da una información adicional con respecto a la adoración, el tópico que estamos viendo. Es decir, abre otra línea básica de la adoración al Dios vivo y verdadero. Bueno, voy a tratar de ser minucioso lo más que pueda. Leamos entonces el comienzo de ese cántico en versículos 1 y 2. Dice la Escritura allí: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Lo que tenemos aquí, ante todo, mis queridos, es la primera prueba escritural de que la adoración al Dios vivo y verdadero tuvo lugar tempranamente, incluyendo cánticos y música. Por tanto, si alabamos al Señor hoy con cánticos, ya sea con o sin acompañamiento, estamos siguiendo una forma bíblica temprana, con la que adoraron los creyentes del Antiguo Testamento. Aunque
Ese no es el punto que queremos ver. Sigamos con esa primera estrofa del cántico de Moisés. Nuevamente, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Hermanos, el contexto de este salmo fue, ustedes lo conocen, la liberación del pueblo de Israel, la inmediata liberación en el cruce del Mar Rojo. Por lo tanto, luego de haber visto la intervención de Dios a favor del pueblo de Israel, se canta este salmo de adoración. Y es interesante la manera en que se estructura este salmo. Noten, primero está la intención de alabanza. Dice, cantaré yo a Jehová. Y luego la justificación para esa alabanza, es decir, la exposición de motivos. Se ha magnificado grandemente, ha echado al mar caballo y jinete. Hermanos, la adoración al Dios vivo y verdadero es siempre un reflejo o una respuesta de las acciones de Dios. Por lo tanto, este breve salmo de adoración presenta dos partes. La primera, la porción de alabanza, y la segunda, la exposición de motivos. Y una cosa muy importante aquí es que la exposición de motivos describe una acción de Jehová. Ha echado al mar caballo y jinete. ¿Y cómo se conectan esas dos partes? Pues la exposición de motivos es la base para la alabanza. En otras palabras, Moisés mira este acto de Dios a favor de su pueblo y hay una motivación creciente en él y en los hijos de Israel para cantar alabanzas al Señor, para adorar al Señor. Entonces, la adoración es una respuesta a un acto de Dios. Y esta es, queridos, una peculiaridad muy esencial en la adoración. La adoración al Dios vivo y verdadero siempre es una respuesta personal del hombre a las acciones de Dios. Por ende, siempre está estructurada de esta manera, que responde a la acción de Dios con palabras de alabanza. Entonces, la adoración escritural no se balancea libremente en un trapecio. Siempre, en todos los casos, está relacionada directamente con las grandes acciones de Dios. Y es la respuesta del creyente a este obrar de Dios. Sigamos con ese cántico de Moisés. Verso 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Entonces, con toda claridad vemos aquí, ¿qué cosa? La parte de alabanza, la parte de elogios, reconociendo al Señor. Y si nuestro análisis es correcto, ¿qué debe seguir inmediatamente después? Una referencia a los grandes hechos de Jehová. Y versículos 4 y 5, que dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es un hombre, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Veamos, hermanos, si esto que estamos viendo, esta estructura, puede ser sustentada en otros salmos de adoración. Vayamos al libro de los salmos, comencemos con el Salmo 9. El Salmo 9 dice, verso 1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón cantaré todas tus maravillas. Una vez más se puede encontrar allí la línea de adoración, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, y la exposición de motivos a continuación, contaré todas tus maravillas.
En este caso, David, el autor, quiere dar gracias a Dios y la razón para ello son los grandes y maravillosos hechos de Dios, los cuales él quiere contar, porque la alabanza es una respuesta a un acto de Dios. Es la respuesta de los creyentes a las acciones de Dios. Salmo 92 ahora. Salmo 92, otra vez la misma estructura en dos niveles. Empieza con elogios o alabanza. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Y qué sigue? La exposición de motivos. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Entonces, otra vez, las obras de Jehová son la razón de la adoración de los santos. Y hermanos, hay muchísimos salmos de adoración en la Escritura. Solo vimos a modo de ejemplo estos. Sin embargo, en cada uno de ellos encontramos esta estructura doble: elogios o alabanza y la exposición de motivos. La adoración escritural tiene un carácter de respuesta. Y ahora, a partir de esta simple observación, podemos sacar una conclusión importante para la adoración en mi propia vida hoy, la adoración que estamos llevando a cabo en nuestra vida. Y es la siguiente: si la adoración escritural es nuestro patrón o modelo, y debería ser, hermanos, nosotros somos el pueblo del libro y basamos nuestras prácticas y nuestra creencia en lo que el libro dice. Por lo tanto, si la adoración escritural es nuestro patrón o modelo, entonces nuestra adoración hoy debe ser también la respuesta a los grandes actos de Dios, la respuesta a las acciones de Dios en la vida de los hombres, en la historia de la humanidad. Estamos ahora en condiciones de dar un paso más y preguntarnos: ¿de dónde aprendemos sobre los grandes hechos o acciones de Dios en la historia de la humanidad? ¿De dónde recibimos información sobre la acción de Dios en la vida humana? Y hermanos, la única respuesta correcta es: la recibimos de la palabra de Dios, de la revelación divina contenida en Antiguo y Nuevo Testamento. Y con esto concluimos que nuestra adoración siempre debe estar directamente relacionada con la palabra de Dios, ligada con la palabra de Dios. Y debe ser una respuesta a las acciones de Dios como ella lo informa. La adoración escritural es una respuesta a la palabra de Dios. Pero cuidado, hermanos, no me malinterpreten. Obviamente que en la vida de cada uno de nosotros, como en la vida de la iglesia, hay acciones actuales de Dios. Por supuesto que la hay. Y la adoración al Dios vivo y verdadero brota también de ese accionar de Dios en nuestra vida hoy. Tal vez alguien ha experimentado el cuidado personal de Dios en su vida. Tal vez la sanidad en una enfermedad, el sustento en una necesidad. Tal vez una persona que ha escuchado el Evangelio y ha creído. Y obviamente que tales experiencias y acontecimientos pueden y deben dar paso a la adoración al Dios vivo y verdadero. Pero, la palabra de Dios sigue siendo el criterio por el cual medimos todas nuestras experiencias de adoración al Dios vivo y verdadero. Entonces, la adoración a través de eventos y experiencias actuales, y podríamos pensar en la ofrenda y los sacrificios del Antiguo Testamento, y hoy nuestras ofrendas o nuestros actos de adoración, siempre permanece en relación directa
con la clara e infalible palabra de Dios. Amén. Y me resta dar un último paso en este presente consideración, y ese paso descubrirá una última línea final por hoy. Y esta línea básica tratará de definir adecuadamente la adoración al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, punto número 5, y tengan en cuenta, son 5 puntos, pero ya llevamos 2 sermones. Punto número 5, la adoración como un concepto bíblico. La adoración como un concepto bíblico. Hermanos, cualquiera que busque una definición abreviada de adoración en la Escritura, no puede pasar por alto el capítulo 4 del Evangelio de Juan, ya que allí se encuentra una de las definiciones más cortas, pero al mismo tiempo la más completa según la Escritura. Vamos allí, Juan capítulo 4. El contexto es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. En oportunidad de este encuentro hay una conversación. Y escuchemos primero la redacción de lo que el Señor Jesucristo dijo a la mujer en ese momento. Juan 4, versos 21 al 24. Versos 21 al 24. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En solo 4 versos, Jesús aquí dijo lo esencial sobre la adoración, sobre la verdadera adoración al Dios vivo y verdadero. Y vale la pena echar un vistazo más de cerca, hermanos, a cada uno de estos puntos. Y mientras lo hacemos, vamos a descubrir algunas cosas que ya hemos considerado antes. Jesús comienza con lo más básico o lo más obvio. La adoración a Dios no está ligada a lugares específicos. Por lo tanto, aunque no podemos estar todos físicamente presentes en este edificio, hay una adoración verdadera de la iglesia que está siendo llevada a cabo ahora mismo. Así que Jesús dice allí que ni en el monte Gerizim, en cuya cercanía Jesús estaba en aquel momento, ni en el monte de Sión, en Jerusalén, donde estaba el templo en aquel momento, o la presencia de Jehová. La verdadera adoración al Dios vivo y verdadero no se fija en cosas externas, en ciertos lugares, en días festivos, en rituales o costumbres. La verdadera adoración es un asunto que viene desde el interior. Sale del corazón, pero es la expresión del alma que reúne todas las fuerzas del individuo para expresarla. Toda nuestra persona integralmente está involucrada en la adoración. Fue lo que tratamos de dejar claro antes, en el punto, la adoración como estilo de vida. La adoración a Dios no consiste en cosas externas, sino que proviene de la persona integral, toda la persona. Entonces, Jesús dice aquí lo que importa saber. Versículo 23. Lo único que importa. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que adoren. Es necesario. Ahí está, hermanos. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. No dice que los ayudará
adorándolo en espíritu y en verdad. Dice en otras palabras, los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. No está presentando una opción, no es una mera posibilidad, está presentando una condición o una necesidad imperiosa para la adoración. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Ahora la pregunta que surge aquí es, ¿qué quiere decir Jesús exactamente con la frase en espíritu y en verdad? Veamos ese primer concepto que aparece ahí, en espíritu, adoración en espíritu. Hermanos, la mayoría de los intérpretes coinciden en que aquí se trata del Espíritu de Dios, no del Espíritu del hombre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Se trata del Espíritu de Dios. Esto se puede ver en el hecho de que Jesús primero da cuenta que Dios es espíritu. E inmediatamente pasa a aclarar que la verdadera adoración solo puede ser a través o por medio de el Espíritu. ¿Y cómo se ve o qué aspecto tiene la adoración al Dios vivo y verdadero en espíritu? ¿Y por qué es una condición imperiosa que le adoremos en espíritu? Una primera respuesta se abre simplemente al considerar qué son los cristianos en relación con las demás personas. Porque hermanos, nosotros no somos mejores que nadie. Nosotros somos pecadores redimidos. Nosotros nos diferenciamos de las demás personas por el simple hecho de que cuando creímos, recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Personas que nacieron de nuevo por el Espíritu Santo en el momento que hicieron como su objeto de fe a Jesucristo. Se convirtieron en discípulos de Jesucristo y fueron entonces sellados con el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo en ese momento vino a vivir permanentemente en los creyentes. Por lo tanto, pasó a ser parte integral de los creyentes. ¿Captan? Y es el Espíritu Santo quien establece la conexión entre cada persona creyente con el Dios vivo y verdadero. Es el Espíritu Santo quien nos hace comprender el Evangelio de nuestra salvación, quien nos permite crecer y madurar en nuestra fe, quien nos lleva cada vez más cerca en nuestra relación con Dios. Incluso ora en lugar nuestro o en nuestras debilidades. Entonces queda claro que aquella persona que no posee el Espíritu Santo de Dios morando, residiendo en ellos, no tiene ninguna conexión con el Dios vivo y verdadero, en absoluto, y por ende no puede adorar a Dios, no verdaderamente, no de una forma que Dios lo acepta. Por lo que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es imprescindible para la adoración. Ningún creyente del Islam, para dar un ejemplo, puede adorar al Dios de la Biblia y no puede simplemente porque no tiene el Espíritu Santo morando en él. Bien, pero hay más por descubrir aquí. Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso también significa que quien adora a Dios en su vida debe estar bajo la guía del Espíritu Santo. Hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la adoración es una adoración que es guiada por el Espíritu de Dios. Entonces,
La adoración a Dios en espíritu es que tus acciones y omisiones correspondan a la voluntad de Dios. Que no traiciones la dirección, la guía del Espíritu Santo en tu vida. Que pueda haber armonía con la palabra de Dios y sus normas en tu vida. Hermanos, no se puede vivir la vida en adoración al Dios vivo y verdadero y al mismo tiempo vivir la vida a mi manera, de acuerdo a mi forma de pensar, con pecados y la culpa que implica. Así no es posible adorar verdaderamente a Dios. No es posible llevar una vida de adoración. No como Él lo demanda, oponiendo diametralmente mi vida aquí con la pureza y santidad de Dios. Ahora, por favor, no me malentiendan. No es que yo debo llegar primero a ser perfecto aquí antes de poder entrar o realizar la verdadera adoración al Dios vivo y verdadero. Ya que, hermanos, eso es imposible mientras yo esté aquí en la tierra. Nunca voy a ser perfecto. No voy a llegar a ser como Jesucristo aquí. Estoy en el proceso. Estoy creciendo. Cada día estoy siendo transformado por la palabra que actúa poderosamente en mí. Pero, ¿quién como cristiano vive continuamente a su manera, en pecados aquí y allá, y no está dispuesto a romper con él o a obedecer en todos sus puntos la norma bíblica, se obstaculiza a sí mismo para una vida de adoración? Se obstaculiza a sí mismo para una vida de adoración. Pero noten aún aquí otro aspecto importante en la adoración a Dios en espíritu. En Juan 16, versos 13 y 14, en Juan 16, 13 y 14, Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo quien nos guía a la verdad. Y no es la verdad sobre algo en particular. La verdad es la palabra de la Escritura como Jesucristo como centro. Así que si el Espíritu conduce a toda la verdad y la verdad es la Escritura, entonces, ¿qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Es una adoración vinculante obedientemente con las Escrituras. Una vida orientada a las Escrituras. Es una adoración que permite que la Escritura sea abierta una y otra vez por el Espíritu Santo y que la tiene en cuenta, la obedece, conforma su vida a esa verdad. Es una adoración que es guiada y corregida una y otra vez por y desde la Escritura. Creo que ahora quedó claro lo que Jesús quiso decir cuando dice ahí que los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. La verdadera adoración está fundada y ligada a la verdad de las palabras de Dios que mencionamos en el punto anterior cuando vimos la adoración como una respuesta. La adoración es la actitud más natural y apropiada para los creyentes. Me atrevería a decir, aún para los seres humanos. Y hermanos, antes de cerrar este capítulo sobre la adoración como un concepto bíblico, queda una cosa más, una última. Y es que en Juan 4:23, Jesús enfatiza que el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Lo cual es una declaración muy fuerte que describe la acción de Dios, la acción activa
siendo redundante, de Dios. De hecho, el Dios vivo y verdadero es quien busca personas que le adoren así. Y alguien podría preguntar en este punto, ¿en serio? ¿Y por qué Dios está buscando estas personas? Simplemente porque es lo apropiado. Es apropiado que los creyentes, los que fueron rescatados de la condenación al pecado, le rindan homenaje, le tributen adoración al Redentor, al Sustentador, porque Él es quien nos ha salvado. Por lo tanto, la adoración es la actitud más natural y apropiada de los creyentes y es la que debemos tener en nuestra vida hacia Dios. Después de todo, es nuestro propósito en la vida, es nuestro llamado. Fuimos llamados por el Evangelio para vivir una vida de adoración al Dios vivo y verdadero. Es por eso que Dios busca a tales personas. Personas que no se rebelen contra Él. Personas que no se enfrenten a Él con una fría indiferencia, sino que haciendo justicia a su propósito o a su llamado, le adoren en espíritu y en verdad, en toda su vida, integralmente. Quiera Dios, mi querido hermano, que tú puedas estar viviendo esta vida de adoración al Dios vivo y verdadero. Y si en algún punto no estás siendo bíblicamente correcto, que el Espíritu Santo pueda darte la convicción hoy y que tus acciones u omisiones aquí correspondan en armonía a esa escala que es la vida de adoración que Dios me muestra en su palabra. Que Dios te bendiga. Vamos a cerrar con oración. Te alabamos, nuestro Dios, por ser nuestro Creador, pero también aquel que nos redimió del pecado, aquel que nos salvó de la condenación, aquel que nos dio un propósito nuevo, aquel que ha venido a morar en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, aquel que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Señor, no habría y no hay una forma de vida más perfecta y feliz que vivir como adoradores del Dios vivo y verdadero. Pero Padre, pedimos que tú corrijas nuestra vida de adoradores. Padre, que podamos estar en perfecta armonía con lo que tu palabra nos muestra acerca de la adoración. Y sé que hay aspectos en nuestra vida a corregir. Por favor, quita la dureza de nuestro corazón. Que nos traiga el Espíritu Santo convicción para que en verdad, podamos estar ofreciendo una adoración real, genuina a ti. Que ninguna acción u omisión de nuestra vida esté invalidando esa adoración a ti, Señor. Pedimos que tú intervengas, que tú nos ayudes a vencer todo impedimento y llevar una vida de verdadera adoración. Bendice a mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana y estamos anhelando estar juntos físicamente nuevamente. Oren por eso.